que la pasión por el Señor, hermanos. Amén. Y este año pidámosle al Señor que nos dé gozo. Y ahorita viene el manjar. Miren, el manjar de fin de año. Amén. ¿Están listos para el manjar, hermano? Pastor, yo le invito a que venga y nos deleite con ese manjar que trae preparado, que el Señor se lo dio para nosotros. Y somos privilegiados, hermano. Amén. Un pan caído del cielo. Amén. Gracias, Pastor, Señor. su tiempo. Gracias, hermano. Qué bueno que es tener hermanos que podemos encontrarnos y que podemos reconocernos. Cuando uno escucha a un hermano o se encuentra en algún lado con una persona, uno puede reconocer que es cristiano. Es impresionante. Nos reconocemos, aunque seamos de distintos países. ¿Verdad, Iván? Aunque sea de México, Iván, yo lo amo como si fuese mi hijo. Amén. Como Milton, que es de El Salvador, y lo amo como si hubiese estado en batalla con él, porque estamos en batalla. Amén. Y a mi hermano pastor también. Los amo así. Y a las esposas también. No se pongan celosas, sino después. Amén. A vos te amo. Después de Dios, vos. Es una bendición que podemos pasar los 31 acá. Esta es nuestra familia, la que tenemos el pacto hecho, y es lo que vamos a hablar. El domingo después del servicio fue que comimos, y estando ahí abajo hablamos de estaba Iris también, hablamos de 2 o 3 temas así con hermano Wilmar, y surgió Melfiboset, y digo yo al Señor, qué bonito hablar de Melfiboset. Y durante la semana trabajé en esto y el Señor me dio esta palabra a través de estudios también de otros hermanos que realmente bendicen mi vida. Y como les decía, de todas las predicas del año, esta llenó mucho mi corazón. Y espero que llene su corazón ahora mismo en el nombre de Jesús. Bienvenido, hermano Wilman. Y espero que llene su corazón si estás cansado, si estás atribulado. Esta es una palabra del Señor. Vamos a aprender primero como Jonathan, con David hacen un pacto de sangre. Y vamos a aprender cómo Jonathan cede a David toda su posición y toda su posesión. Y vamos a aprender de que la Biblia completa siempre fue un pacto de sangre. Y vamos a aprender del pacto de sangre que hizo Jesús. Miren todo lo que vamos a aprender. Realmente es algo maravilloso. Jesús se hizo hombre para hacer un pacto de sangre con la humanidad. El pacto siempre viene de alguien mayor. O sea, yo no puedo hacer un pacto con Dios porque Dios es poderoso, pero Dios puede hacer un pacto conmigo porque yo soy su criatura. Entonces, ¿cómo podía el hombre reconciliarse con Dios y hacer un pacto perfecto que sirviera para todos? Bueno, Jesús lo hizo. Y busquen en su Biblia, vamos a arrancar por el Antiguo Testamento. Primera de Samuel 18:3. Quiero que hoy aprendamos, hermanos, del triunfo del pacto de su sangre. Amén. Translate. El pacto de su sangre, hermanos. ¿Lo buscaron? Primera de Samuel 18:3. Dice que había una vez en un río un tigre y un león. Entonces, el tigre le dice al león,
decime una cosa, porque en el medio es argentino encima. Dice, decime una cosa, ¿por qué rugís así como un loco vos? Cada rato está... ¿Por qué haces eso? Y el león se da vuelta y le guiña el ojo y le dice, es que yo tengo la fama de ser el rey y hay que aportarle a esa fama con algunos gruñidos. La fama no se gana sola. Entonces a la orillita del agua había un conejito y escuchó al león decir eso y dice, wow, me voy a ir a mi madriguera y voy a empezar a rugir. Entonces todos van a decir, este es el león, este es el conejo león. Claro, y el conejo se acercó a la madriguera y no podía rugir como un león. Entonces en eso había un zorro cerca que escuchó el gritito del conejo y tuvo una cena espectacular. La cena del 31 del Fox fue el conejito. La moraleja es, no te pongas la corona del rey si no estás dispuesto a llevarla. Y muchas veces no impactamos porque gritamos como conejitos, no como el león. Muchas veces no impactamos porque nuestro grito es... No es del león de Judá. Entonces, el Señor nos invita a que tomemos ese pacto que hizo para nosotros. Para nosotros. Ahora, ¿cómo tener lo que se necesita? ¿Cómo poder vivir ese pacto? Primero que todo, entendiendo lo que vamos a predicar hoy. Primera de Samuel 18:3. E hicieron pacto Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo. Yo, cuando leo esa palabra, hermanos, cuando leo ese versículo, dice, hicieron pacto Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo. ¿A qué le recuerda eso? A lo que dijo Jesús. Eso está en Mateo 22:39. No lo busques, se lo digo. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Es decir, Jonathan y David se amaban en el amor del Señor. Hicieron un pacto. Hicieron un pacto. Uno era el príncipe, el hijo de Saúl. Y el otro era David, el que vendría a ser el rey. Pero era desconocido. Ahora, fíjense lo que quiere decir pacto. Quiere decir cortar. Literalmente quiere decir, implica sangre. No sé si ustedes se recuerdan, estoy viendo películas, cuando tengo tiempo, algunas películas viejas, y le digo, Melina, qué increíble que yo ya no me acuerdo nada de esto. Y claro, ya pasó el tiempo y yo no, parece que la estoy viendo de nuevito. Yo ya las vi, pero no me acuerdo todo eso. Entonces, uno, qué sé yo, series como Bonanza o alguna película de cowboy o del lejano oeste, eso, que por ejemplo venía el indio, el cacique, y se hacía amigo de uno de los blancos, entonces hacían un pacto y se cortaban con el cuchillo, ¿se recuerdan? Se cortaban con el cuchillo y unían la sangre, que no había sida en ese entonces. Entonces unían la sangre y eso simbolizaba el pacto de sangre. Después agarraban pólvora, rompían una bala, se echaban arriba para que eso cicatrizara rápidamente. Entonces dejaba una marca, o se lo hacían acá, y unían las dos manos. Entonces la marca esa era la marca del pacto. Entonces, cuando alguien venía y quería atacar esa tribu, decía, yo cacique, tener pacto, ¿verdad? Entonces tenían el pacto hecho. Parece que hablar de esto fuese una broma, pero no.
Pacto y testamento es la misma palabra. Es decir, es el antiguo pacto y el nuevo pacto. O el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Amén? Entonces, cuando hacían ese pacto, ellos eran amigos. ¿Amén? Eran amigos. Claro, hoy está, la palabra amistad está, no vale nada. No vale nada. Está devaluada. Pero no, en la Biblia no es así. Abraham tenía un pacto con Dios. ¿Y cómo le llamaban a Abraham? El amigo de Dios. Es decir, la amistad en la Biblia tiene una importancia tremenda, que implicaba un pacto. Y esta amistad, escuchen bien porque ya esto es lo primero que van a notar, hacía que el poderoso, escuchen, el poderoso que hacía el pacto con el débil, el poderoso que hacía el pacto con el débil, tuviese misericordia del débil. Ahora, ¿qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Es muy importante porque muchas veces decimos, tus misericordias son nuevas cada día, ¿verdad? Y decimos, Señor, ten misericordia de mí. Y yo soy misericordioso y tengo misericordia con... ¿Qué es misericordia? Misericordia es, 2 puntos, te haré el bien a pesar de que no cumplas con el pacto. Eso es misericordia. Esa es la misericordia que tenía Dios y que tiene Dios con nosotros, que tenemos su pacto. Acuerden, te haré el bien a pesar de tus rebeldías. Porque no es por vos, es por mí. No fue por el dintel que estaba ahí, sino por la sangre del Cordero que la muerte no pasó. Entonces, la misericordia actúa así en nuestras vidas. El pacto de sangre es central en la Biblia. Central. Nosotros tenemos que entender el pacto para poder vivir el pacto. Entender lo que pasó con esta historia maravillosa de Jonathan y David y Melfiboset, que parece un relato de Shakespeare, pero es algo que es el símbolo de Jesús y lo vamos a aprender. Miren lo que dice el Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y ellos hará conocer su pacto. Se lo repito, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Habla de comunión, habla de intimidad y habla de pacto. ¿Amén? Cuando Jesús se reunió en la última cena, en Lucas 22:20, nos habla de algo maravilloso y dijo, lo decimos siempre en la Santa Cena, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Ese es el nuevo pacto perfecto, un pacto en la sangre de Cristo. Amén. El pacto de la sangre es la fuente de nuestra vida espiritual. Si nosotros no tuviésemos el pacto de la sangre de Jesucristo, nosotros estaríamos totalmente arruinados, totalmente alejados de Dios. Es por eso
que cuando nosotros entendemos el pacto de la sangre de Jesús, nosotros ya no rugimos como el conejo, sino rugimos como el león de Judá. ¿Amén? Volvemos a Samuel 18:1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, miren qué bonito, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a su padre. Saúl agarró a David, le dijo, no, ya no vuelvas, quédate acá con nosotros en la casa del rey. Hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. A ver, vamos a ver, esa historia son varios capítulos, vamos a ver qué pasaba. Saúl es el rey. Jonatán es el hijo del rey, el heredero, el príncipe. ¿Entienden? Saúl es el rey. Jonatán es el heredero. Pero Jonatán ama a David, que David había entrado en escena para el pueblo porque había acabado de derrotar a Goliat. Entonces, cuando derrotó a Goliat, se ganó un montón de premios por derrotar a Goliat. Entonces, y no solo eso, él derrotó a Goliat porque venía ungido en el aceite de la unción. Venía con el poder de Dios para derrotar. Y se encuentra ahora con el rey de turno, Saúl, con el príncipe, Jonatán, y entra en escena él. Entra en escena él. Y Jonatán puede ver que David era el rey. Puede ver que David era el líder. Y le cede absolutamente toda su posición y sus posesiones a David, que era el que cuidaba las ovejitas ahí. Hace un pacto de sangre. Le da su manto. Miren, ya vamos a ver. Le da su manto. Jonatán le da a David su manto. El manto simbolizaba la posición de príncipe. Viene y se saca su manto. Hay que no tener envidia. Hay que ver en el otro semejante para cederle la posición de príncipe. Pero eso es lo que nos pide Jesús también a nosotros. Porque nosotros nos gozamos de decir somos hijos del rey, pero Él es el rey. Tenemos que cederle nuestra posición porque Él nunca dejará de ser el rey. Amén. También le da las demás ropas. Le da todas sus ropas que simbolizan las posesiones. Primero el manto simbolizaba la posición. Y ahora le entrega la ropa que son las posesiones. Es decir, yo confío mis posesiones al nuevo rey que la va a administrar. Amén. También le dio, y esto es muy importante, esto es muy importante y quiero que escuchen y que lo agarremos, no solamente ustedes, sino yo también. También le dio su espada, su arco y su talabarte. El talabarte era donde guardaban todas las armas para ir a la guerra. Jonatán era el príncipe y sabía usar su arco y sabía usar su espada. Pero le dice, yo no voy a pelear más las batallas, tú las pelearás por mí. ¿Entienden eso? ¿Entienden eso en el ámbito espiritual? Me rindo, porque ahora el que va a pelear la batalla vas a ser tú, Señor. Porque yo estoy rendido a tus pies. Eso es el pacto. Reconocer que el que hace el pacto, hermanos, tiene el poder para cuidarme. Tiene el poder para sustentarme. Tiene el poder para darme todo lo que necesito para llegar a su presencia. Lo demás sale sobrando.
lo demás sale sobrando. Muchas veces vemos la foto del cementerio y ese dicho, acá no existen blancos, hispanos, morenos, ricos, pobres, acá somos todos iguales, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos para llegar a ese lugar, a la presencia de Dios, es reconocerlo a Él como Rey. Lo demás sobra. Amén. Otro punto que quiero que aprendamos. El pacto de sangre es una promesa inquebrantable. Inquebrantable. ¿Entienden? Inquebrantable. No lo hago por tus méritos, lo hago por mis méritos. No lo hago por tu gracia, lo hago, dice el Padre, por mi Hijo Jesús, que está en ti. Amén. Saúl al principio amaba a David, pero cuando se dio cuenta que el pueblo lo quería más a David que a él, lo empezó a odiar. Ese amor se pasó rápidamente en odio. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Hizo una ley, un edicto, en donde tenían que decir todos en el reino, encuentren a David y maten a David. Es decir, todo el mundo, si pasaba un soldado, tenía que decir, encuentren a David y maten a David. Encuentren a David y maten a David. Si no repetía eso, los mataban. Entonces, es ahora cuando entra el pacto de Jonathan. Porque el papá le dice, tráeme a David, Jonathan. Él confía en vos. Tráemelo. Tráemelo que le voy a hacer una mesa larga y una comida riquísima para recibir el año 2017. Y Jonathan va y le dice a David, ni se te ocurra aparecer por el palacio, porque mi papá quiere clavarte con la lanza y ponerte en la pared y dejarte colgado con la lanza en la pared. Entonces, podemos decir, ¿pero cómo? ¿No honró a su padre? ¿Traicionó a su padre? Jonathan, no. Puso las cosas en su lugar. Primero Dios, después el resto. Y en este caso era su papá. Primero Dios, después venía el resto. ¿Amén? Es decir, que si tu padre te obliga a desobedecer a Dios, tu deber es obedecerle a Dios, aunque desobedezcas la orden del papá. Parece contradictorio, pero vamos a ver más adelante que no es contradictorio. Lo vamos a ver porque la misma palabra lo va mostrando. Entonces, Jonathan lo esconde, le ayuda y pasa todo lo que tiene que pasar. Vamos de nuevo a Samuel, primera de Samuel 19, 1 y 2. Habló Saúl a Jonathan, su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Pero Jonathan, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana, y estate en un lugar oculto y escóndete. Hermano, esto es más común de lo que parece que lo vivamos. Miren aquí, acá estamos con hermanos. Muchos no estamos con nuestros padres, ni con nuestros hermanos. Estamos con Dios. Porque el resto dice, venite para acá que están las chelas bien frías. Entonces, nosotros decimos, no, mi familia es Fátima. Yo me quedo acá, me gozo acá. Y entonces, ¿qué? Como decía Osman, se te desaparecen los amigos. ¡Qué bueno! Que llegues a la conclusión que el único es Jesús. Él te levanta
el único que no traiciona. David fue perseguido por Saúl tremendamente. Pero David, cuando tenía oportunidad, porque el Señor se lo presentaba para que lo matara, decía: no, ¿quién soy yo para matar al ungido de Dios? David tuvo muchas oportunidades de matarlo. El Señor se lo entregaba en sus manos. Él le dejaba un chicle, un par de golosinas. Le decía: aquí estuve. Le dejaba una cartita. Aquí estuvo David haciéndote compañía cuando se despertaba. Estoy parafraseando, ¿verdad? Pero él no lo tocaba. Pero sucede que un día, en una batalla, muere Jonathan y Saúl. Y esto me da la pauta que Jonathan no traicionó a su papá. Porque en el frente de la batalla estaba con su padre a la par peleando. Él cuidó al ungido, pero nunca traicionó a su papá. Él puso a Dios primero. Él puso al rey primero, pero dio su vida junto con su padre. Entonces, en ese momento en que mueren los dos. David, el cual le cantaban: encuentren a David y maten a David, encuentren a David y maten a David. David entra y es coronado rey. Y ahora el pueblo, imagínense el temor. 5 minutos antes decían: gana Hillary, gana Hillary, gana Hillary. Y 5 minutos después gana Trump. Entonces todos dicen: wow, qué miedo. ¿Verdad? Así pasó. Estaban: encuentren a David y maten a David, encuentren a David y maten a David. Y de repente entra ahí el rey, David. Y dice: ahora nos agarra y nos corta la cabeza a todos. Entonces, la historia continúa y acá es a donde entra Mefiboset. El pueblo que estaba con temor y que decían: ahora David nos mata todo por decir esto, por estar del lado de Saúl, nos va a decapitar. Mefiboset tenía una niñera que cuidaba del bebé, como el bebé de Sandra, ¿verdad? Entonces la niñera dicen: ahora viene David y me lo mata, porque es la descendencia directa. El nuevo rey viene y va a hacer desaparecer todo. Sale corriendo y se cae sobre el bebé, la niñera. Y cuando se cae, se tropieza y se cae, le quiebra las piernas, la columna, al bebé. Entonces no existía medicina, no existía silla de ruedas. Entonces se fueron a vivir, dice, a una tierra que se llamaba Lodebar, que significa pobreza absoluta. El príncipe, el heredero, se va a vivir a un lugar que es pobreza absoluta, paralítico, arrastrándose, sin tener absolutamente nada, empieza a crecer. El que tenía toda la herencia, el que tenía la sangre real, de repente está viviendo en una miseria total, en Lodebar, esa tierra de dolor. Y el niño seguramente le diría a su niñera: decime, ¿por qué estamos acá en esta pobreza, escondidos todo el tiempo? No, porque hay un rey que te quiere matar. Y yo te tengo que proteger. Decime, ¿por qué estoy así quebrado? Porque huyendo de ese malvado, nos caímos. Y te quebraste. Pero acá estoy yo para proteger. Muchas veces, hermanos, no muchas, todos los hombres viven alejados de Dios porque tienen miedo que Dios tome una represalia contra nosotros. No queremos entregarle nuestro corazón, no queremos entregarle nuestros pecados. Vivimos lisiados, vivimos amargados, vivimos sin reconciliación, vivimos en la muerte, vivimos en la pobreza. Y crecemos y crecemos odiando a Dios, echándole la culpa a Dios. Porque decimos: ¿por qué nos pasó esto? Y el Señor no es el culpable. El culpable es el no conocimiento del Señor.
Amén. Segunda de Samuel 9, sigue la historia. Es hermosa la historia, ¿sí o no? Segunda de Samuel 9, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonathan? Seguramente algún mal pensado habrá pensado: ¿misericordia? Este quiere encontrar hasta el último de esa sangre y matarlos a todos, ¿verdad? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, a cual llamaron para que viniese a la casa de David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? ¿Qué era misericordia? Darle un favor aunque no lo mereciera. Amén. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Una gran diferencia entre David y Saúl. Saúl, cuando se sintió celoso por David, lo quiso matar. Pero David quiso hacer misericordia por el último que quedaba de esa sangre. Amén. Ahora manda una comitiva. Manda una comitiva a buscarlo. Pensemos en ese niño, Melfiboset, escondido en lo de Bar, escondido del rey que según su niñera lo quería matar. Y de pronto llega la comitiva del rey. Llega el helicóptero y baja ahí y dice: me agarró, no tengo salida, me encontró. Entonces sale arrastrándose y dice: ¿qué pasa? David te manda a llamar, el rey te manda a llamar a presentarse delante del rey. 30, 28, 29, pensando cuántos segundos le quedaban para que le cortaran la cabeza. Segunda de Samuel 9, versículo 7. Y le dijo a David: no tengas temor, porque yo a la verdad. Y miren, este versículo 7 es para desarmarlo en cada parte. Miren, no tengas temor. El Señor nos dice así, ¿verdad? No temas, mi pequeño rebaño. Amén. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia, porque eres bueno, porque tenés sangre azul, porque soy bueno yo. Haré misericordia porque... ¿Por qué haré misericordia? Por amor del pacto. Por amor al pacto. Haré misericordia porque yo hice un pacto con tu papá. Jonathan no sabía. Melfiboset no sabía de ese pacto. La niñera no sabía de ese pacto. Usted no sabía. Cuando el Señor lo encontró y Dios lo perdonó y lo amó y lo trajo, usted no sabía que había sido por ese pacto. Pero el Señor lo hizo. Dice: y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: maravillosa respuesta de Melfiboset. Así estamos todos, exactamente. Mire esas palabras que dijo Melfiboset. Y así estamos todos cuando venimos al perdón de Dios. Así. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto? Estamos muertos. No era un perro como tenemos ahora. No existían los perros domesticados. Los perros eran salvajes, odiados, maltratados, que vivían en la carroña. Y dice: yo soy un perro muerto. ¿Por qué vas a hacer esto por mí?
pueden ver la acción de Jesús en el perdón de tus pecados, de mis pecados. Es tan real esta respuesta. Así venimos todos como perros muertos a la presencia del Señor. Y David le dice, no, Melfiboset, no lo hago por vos, lo hago por Jonathan. Lo hago porque yo hice un pacto y el pacto es inquebrantable. Puede pasar lo que pueda pasar, pero el pacto no se va a romper. No somos valiosos porque somos de Guatemala, de Argentina, de México, de Honduras, de Chile, de Francia, de Estados Unidos. Somos valiosos cuando tenemos la marca del Cordero en nuestras vidas. Sin la marca del Cordero no valemos nada. Porque cuando tenemos la marca del Cordero y tomamos el pacto, ahora sí tenemos valor real. Valor real. No le amamos a Él nosotros, sino Él nos amó primero. Amén. Jesús no es religión, es relación. Es una relación plena. Pero ahora viene que Melfiboset tiene que creer en esto que le está diciendo David. Y que no lo está engañando y que cuando se da vuelta le corta la cabeza. Él tiene que tomar de ese pacto que no conoce, que no sabía que existía. Él tiene que creer ahora que ese pacto que había hecho con Jonathan le daría estos beneficios. Tiene que creerlo y tomarlo. Así es la vida del cristiano. Tenemos que pedir perdón, convertirnos de nuestros pecados y vivir en fe, sabiendo que vamos a recibir lo que Jesús nos prometió que nos daría. Es exactamente la vida del cristiano. Esto es la salvación. Arrepentimiento y vida en la gracia. Arrepentimiento, cambio de vida y vida en la gracia. Arrepentimiento, cambio de dirección y vida en la fe de la gracia. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, ahora va a entrar la gracia y va a entrar todo tu regalo. Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y él almacenará los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Melfiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. El Salmo 65, ¿cómo lo...? El que llama, el versículo que leíamos recién, ¿no? Al que elige, lo hace vivir y estar siempre en su mesa. Y tenía Sibas 15 hijos y 20 siervos. La bendición le alcanzó a Siba, a sus 15 hijos y a los 20 siervos. La bendición. 11. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que has mandado, mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Melfiboset dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Amén. 3 horas antes estaba en Lodebar, arrastrándose, sin comida, sin agua, perseguido. 3 horas después, es rico, se sienta en la mesa del rey, tiene servidumbre. Mi señor, ¿en qué le sirvo? ¿Qué le traigo de comer? Fue instantáneo. Así es la salvación. Así es la salvación. Y nosotros después nos podemos parar y decir, no, yo antes hacía eso, pero Dios mío, no quiero volver a eso. Y yo me imagino un día estaban comiendo y dice, Melfiboset dice, Señor, David, ¿me pasás el pan? Y cuando le pasa el pan, ve la marca. Y le dice, ¿y eso?
ese es el pacto que hice con tu papá. Ese es el pacto, esta marca. Ese es el pacto. Esa marca. Esa marca. Ese es el pacto. Por eso que cuando usted participe de la cena del Señor, no participa con un muerto o recordando. Es el pacto. Es el pacto que nos da vida. Es el pacto que nos da herencia. Es el pacto que nos deja sentar en la mesa del Rey. Es el pacto que nos alimenta. ¿Y quién estuvo en ese pacto? ¿Quién estuvo en la cruz? Hermanos, Jesús, que era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Es decir, la sangre de Dios, no, pueden decir los teólogos, Dios no tiene sangre. La sangre de Dios se mezcló con la sangre del hombre. La sangre de Cristo se mezcló con la sangre de Jesús. Se unieron perfectamente para que la humanidad esté representada en este nuevo pacto inquebrantable, el de la cruz, en donde estábamos todos nosotros, en Jesús representado. La sangre de Dios y la sangre del hombre se mezclaron así y se hizo un pacto nuevo. Miren Hechos 20, o anoten, Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os has puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Amén. La cual ganó por su sangre. La sangre de Jesús es la sangre del hombre y es la sangre de Dios. 100% Dios, 100% hombre. Melfiboset es un retrato, es un reflejo exactamente de toda la humanidad. Es un dibujo de la humanidad delante de Dios. Cuando estamos sin Dios, estamos lisiados, deformados, muertos, perseguidos, escondidos, avergonzados. Igual que estaba Melfiboset. ¿Y por qué estaba así Melfiboset? Por una caída. ¿No les suena algo a ustedes una caída en el Edén? La Biblia se complementa totalmente. Por una caída quedó paralítico, lisiado, así. Y por una caída, la de Adán y Eva, quedó la humanidad lisiada, deformada, paralítica, hasta que Dios tomó el control y mandó a su Hijo. Y sin Jesús somos perros que estamos en muerte. Es por eso que es tan necesario, amados, predicar del arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento y no hay conversión, no podemos agarrar el pacto. ¿Entienden? Si decimos que no necesitamos, porque somos buenos, que no necesitamos el perdón del pecado, no podemos agarrar el pacto. Dios nos ama e hizo ese pacto. Pero cuando nosotros estábamos muertos y estábamos en todos los delitos y pecados, no podíamos levantarnos y venir a Dios. Melfiboset no podía levantarse. Fue David que tomó la iniciativa y dijo, ¿hay alguien? Vayan a buscarlo y me lo traen. Asimismo, Jesús hizo con nosotros un día. Estábamos muertos, estábamos perdidos y nos encontró, como dice el Hijo pródigo. Amén. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con los otros, misericordiosos, como el Padre los perdonó, así perdonad. Nosotros no somos dignos de este amor, no somos dignos de esta misericordia, no somos dignos por nuestras obras. Es el amor del Padre en Jesús que nos hace dignos. Melfiboset, en vez de ser juzgado, en vez de ser condenado, en vez de ser muerto,
fue perdonado y restituido. Ese es el pacto de la sangre. No solo tenemos el perdón, escuchen bien, no solo tenemos el perdón del rey, no solo tenemos la fortuna del rey, no solo tenemos la amistad del rey, sino también somos la familia del rey. Somos la familia real. Mirad cuánto amor os ha dado el Padre para que sean llamados hijos de Dios. ¿Cuántos celebrarán la Santa Cena diferente? Porque el enemigo va a venir y te va a decir muchas cosas, muchos errores que todavía tenemos. No se ponga a discutir. Usted dígale, yo estoy en el pacto. El pacto es de Él. Y en ese pacto soy victorioso. Yo quiero cantarles esta canción, que se pongan de pie y vamos a cantarla juntos. Gracias, Señor. Bendito eres tú, Jesús. ¿El rey te mandó llamar? Cierre los ojos y dele gracias al Señor. Dele gracias por este tiempo. Esta canción cuenta toda esta historia que estuvimos recién orando. David llamó a Sibas y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de dolor. David pregunta a Siba: háblame más de ese hombre, por favor, ya díganme su nombre. Pon tu nombre ahí. Siba le respondió: se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda llamar a ese hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: iglesia, lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Pasa, iglesia, este es el momento. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de bar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Esta es la noche en que el Señor nos llama por nuestro nombre y nos dice a cada uno de nosotros: lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa
Rey te mandó a llamar. Sí, Señor. El Rey te mandó a llamar. Gracias, Jesús. El Rey me mandó a llamar. Un día cuando tenía 17 años, vinieron los carruajes del Rey y me dijeron: Luis, el Rey te manda a llamar. Gracias, Jesús. Porque han pasado 28 años y puedo sentarme en la mesa del Rey y puedo vestir la vestidura de la gracia del Rey. La tristeza fue cambiada. Gracias, Señor. Porque terminamos este 2016 escuchando tu voz que nos manda a llamar. El Rey te manda a llamar, iglesia. Dale un aplauso al gran Dios que tenemos. Señor, bendice este tiempo que vamos a tener abajo. Bendice los alimentos que vamos a recibir.